qué es lo que ha ocurrido en ese trasegar procesal. Y en primera medida debo comentarle que en manos de otro profesional del derecho, el día 18 de abril del 2024, ante este mismo juzgado, el juzgado de Hato Nuevo, se realizó el procedimiento de legalización de captura. Luego el 23 de abril se formuló imputación y por allá sobre el 30 de abril se impuso medida de aseguramiento contra la persona que hoy es ya acusada. Y esto para referir de que el ciudadano que represento pues tuvo esas audiencias concentradas en esa calenda del mes de abril. En esa oportunidad, las diligencias, al imponerse la medida de aseguramiento, el abogado que me antecedió en el ejercicio defensivo, pues manifestó que su interés de presentar recurso de apelación. Ese recurso de apelación fue rechazado por parte de la judicatura y por tal motivo pasa ese proceso a la carpeta al juzgado de Riohacha, La Guajira. Todo esto, su señoría, teniendo como sitio físico de reclusión la estación de policía Matitas, que es de pleno conocimiento de Hato Nuevo y que hoy vemos sigue siendo el sitio donde se materializa la privación de la libertad. Esto es por una importancia que se verá más adelante en mi intervención. Este proceso entonces surge inicialmente, esa judicialización en audiencias preliminares con el radicado 2022 00056, es decir, que la detención está bajo ese radicado que se tomó como radicado matriz. Y en esa audiencia entonces que la defensa la ejerció el doctor Wilman Jair, pues al presentar queja llega a Riohacha, como lo decía, y allí la doctora Nike Yanina Pimienta Reverol, en su calidad de juez del circuito, pues considera que no es competente porque Hato Nuevo, según explica ella, no pertenece al circuito de Riohacha, sino al circuito de San Juan del Cesar. Por lo tanto, pues allí hay una primer demora que se genera en cuanto a dónde se tramitó esa segunda instancia. Conocedor de que el último sitio donde estuvo el expediente era Riohacha, el abogado Wilman Jair radicó la renuncia ya ante la doctora Pimienta Reverol y el nuevo defensor, que soy yo, pues radica el poder en el que asume el proceso ante el mismo despacho de la doctora Pimienta Reverol. Como luego pasan las diligencias de San Juan del Cesar, pues se reenvía el poder al juzgado de San Juan del Cesar y es gracias a eso que la doctora Loli Luz Romero, en calidad de juez de circuito de San Juan del Cesar, pues atiende ese recurso de queja ya con mi presencia y en el cual confirma por acertada la decisión del juzgado de Hato Nuevo consistente en rechazar la apelación de la medida por indebida sustentación del recurso por una situación irregular de mi antecesor en la misión defensiva. Entonces, quedando zanjado o contextualizado lo que pasó en esa primera parte del proceso, pongo de presente que la defensa nueva empieza a revisar la siguiente etapa, que sería la de conocimiento, y empieza a mirar qué ha pasado con la erradicación del escrito de acusación. Y allí es donde me entero que de forma discrecional la fiscalía, teniendo a una sola persona judicializada, sin que existan ni preacuerdos, ni preclusiones, ni nada por el estilo, toma la decisión discrecional de generar ruptura de la unidad procesal y le cambia el radicado al proceso, asignándole el número que hoy nos ocupa, que es el 2024 00003. Y cambian, de hecho, el fiscal, como en su defecto, pues lo certifica el 27 de agosto el señor fiscal que hoy nos acompaña, en el que precisamente dice básicamente en el documento del que se corrió traslado lo siguiente, abro comillas. Una vez revisado su solicitud, se verificó en el sistema de SPOA y se logra constatar que efectivamente se radicó escrito de acusación para fecha 19 de julio del 2024 ante el juzgado promiscuo municipal de Hato Nuevo, que se encontraba para la fecha de reparto en contra del señor Maximiliano, identificado con cédula número tal de Uribe, La Guajira, por el delito de hurto calificado agravado, a lo que haciendo un análisis de su solicitud veo que su radicado es 2022 00056, que tiene que tener en cuenta que se realizó una ruptura procesal y que su apoderado se le está investigando bajo noticia criminal 2024 00003. Por ende, la información que le brindó el reparto de la rama es erróneo debido a que el radicado del proceso es el antes mencionado, cierro comillas. Entonces, nótese que allí ese 27 de agosto se entera la nueva defensa del cambio de radicado
esa comunicación del doctor Enrique se da a las 13:34 de, insisto, del 27 de agosto, y por tal motivo ese mismo día, 27 de agosto del 2024, pero a las 15:23, es decir, apenas como con 2 horas de diferencia, le pido tanto al juzgado de Hato Nuevo como al juzgado de Barrancas que me suministren copia del escrito de acusación, que me certifiquen si es cierto lo que dice el fiscal en cuanto a la fecha de radicación, y que además de eso, pues me digan cuándo se va a realizar la audiencia de acusación. De paso, hay un cuarto aspecto en ese correo, en ese mensaje de datos, y es que me presento obviamente como ante la judicatura como el nuevo defensor, corriendo traslado de el poder que se radicó en Riohacha, que luego pasó a San Juan del Cesar y que me permitió participar de esa audiencia del recurso de queja. Es decir, que quedaron todos enterados de quién iba a ejercer la defensa, y en ese mensaje de datos que está dentro del traslado de esta audiencia aparece la explicación de que existe un radicado matriz y un radicado de ruptura para evitar cualquier tipo de confusión, así como en este momento lo estoy aclarando por temas de contextualizar. Como finalizó ese mes de agosto y nadie dijo nada, pasó septiembre y nadie dijo nada, entonces llega el 7 de octubre, su señoría, vuelvo y radico una petición en el mismo sentido, diciéndole además a la judicatura que es por segunda vez que pido copia del escrito, que por segunda vez pido constancia de fecha de radicación, y les digo que por segunda vez pido la fecha de la audiencia para yo programarme y evitar cruces de agenda. Ese día, 7 de octubre, sorpresivamente el despacho de Barrancas, quien actualmente está a cargo de la etapa de conocimiento, se digna contestarme entregándome copia del escrito, pero diciéndome que efectivamente se radicó el 19 de julio, o sea, se confirma la fecha de radicación que me da el fiscal, pero me dice que lamentablemente habían fijado una fecha de audiencia de acusación para el 24 de septiembre y que la misma no se pudo realizar porque según eso no tenían ni idea ni dónde estaba el preso, ni mucho menos tenían la menor idea de quién era el defensor. Es más, hasta dijeron en esa constancia que hace parte del traslado que le tocó a Barrancas requerir al señor fiscal para que brindara esa información, porque según eso ni el fiscal sabía ni dónde estaba el preso ni la defensa. Aspecto que se pone en conocimiento para mostrar que efectivamente las demoras no son culpa nuestra y que se trata de una constancia alejada de la realidad, porque como viene de verse, el fiscal sí sabía de mi existencia, porque fue él hasta quien me certificó el cambio radicado ese 27 de agosto, pero además de ello, como se expuso, ese mismo 27 de agosto el suscrito ya había pedido información sobre la audiencia. Por lo tanto, la no realización de la audiencia del 24 de septiembre del 2024 es pura y física negligencia del juzgado de Barrancas, que de un mes atrás tenía todos los datos de las personas que iban a comparecer, al punto que, como se indicaba momentos anteriores, el sitio de reclusión del señor Maximiliano ha sido siempre el mismo desde la audiencia concentrada. En todo caso, como puede verse en el traslado, el 7 de octubre se certifica esa irregularidad de septiembre, que no es culpa mía, y el despacho de Barranca no se toma la molestia de dar a conocer la fecha de audiencia, es decir, nos deja nuevamente en el limbo, permitiendo que se siga dilatando el proceso, y por eso, como se demuestran los documentos del traslado, pues me tocó pedirle al Honorable Consejo Superior de la Judicatura que iniciara vigilancia administrativa especial por mora judicial, y es solo allí donde se genera o se incita la programación de la audiencia de acusación, lo cual se da para el 12 de noviembre del 2024, pero donde el señor fiscal que hoy nos acompaña, al ver que el escrito, pues, presenta serias falencias, entre ellas, eso está en el traslado también para que lo puedan revisar todos, en vez de exposición de hecho jurídicamente relevante, lo que hizo fue copiar y pegar una denuncia al punto que no quitaron ni el preguntado contestó. Entonces el doctor Enrique se vio obligado a corregir ese error de su antecesor y le toca para ello pedir el aplazamiento de la diligencia, por lo que se fija para el 19 de noviembre, es decir, un día después de la petición de libertad, como en efecto se logró surtir, gracias a que el doctor Enrique tuvo pues que corregir lo que había hecho el otro fiscal. Esto entonces para significar, su señoría, ya para ir concluyendo, que no se ha iniciado el juicio oral porque hasta ahora recientemente, hace un par de días, se logró realizar la acusación, y que por lo tanto pues se confirma que estamos en la incertidumbre de que no sabemos cuándo se va a iniciar el juicio oral. La audiencia preparatoria de hecho ya quedó para el próximo año, y en todo caso entonces los 120 días que pasaron entre el 19 de julio y el 18 de noviembre no son culpa ni la defensa ni del reo, al punto que se ha ventilado que ha sido el suscrito el que le ha tocado estar detrás de las autoridades
para lograr el avance del proceso. Y al punto que también pongo de presente ya como un dato curioso en este asunto y que revela que la libertad que se llega a decretar no sería una injusticia, sino solamente el cumplimiento de la causal, pero además de eso, sería hacer menos gravosa la situación de una persona que está inmersa en un gravísimo caso de homonimia, al punto que, como se revela en el acta de la que se corrió traslado, se está señalando a mi cliente en una aparente confusión con una persona que tiene mismo grado, misma profesión, mismo origen geográfico, mismo primer nombre, mismo primer apellido, y que precisamente se puso allí como un dato adicional, alterno de la causal, pero para mostrar la necesidad que se tiene de que se ponga fin a la privación de la libertad que está siendo objeto esta persona. De todas las manifestaciones que he realizado y de la trazabilidad de esas comunicaciones, se admitieron 2 correos, uno el día de ayer, que se llama traslado, y hoy que se llama segundo traslado, en el que se confirma toda la información que aquí es suministrada. En caso de que alguno de los archivos no abra, ruego ser informado de ello para proceder a corregirlo. Esa es mi petición, su señoría, que se decrete entonces la libertad inmediata, que como sabemos no significa una exoneración, sino que simplemente la persona que viene presa desde abril pues pueda continuar defendiéndose en absoluta libertad. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor defensor. Señor fiscal. La Fiscalía el 19 de julio radica escrito de acusación ante el juzgado pues, promiscuo de Barranca, de La Guajira, y pues podemos evidenciar que para fecha 24 de septiembre nos citan a audiencia de formulación de acusación, pero podemos evidenciar que pues ya el doctor Daniel había emitido oficios, la Fiscalía ya le había dado respuesta al mismo, el juzgado tenía conocimiento de quién eran la defensa que hacía parte de este proceso, y pues podemos evidenciar que la misma pues no fracasó por parte de la Fiscalía. Su señoría, la Fiscalía no hace ninguna oposición a lo solicitado por el doctor, por el abogado solicitante de esta audiencia, su señoría, teniendo en cuenta pues que ha transcurrido más de 130 días si lo contamos, si bien cierto, hasta el momento, y por lo tanto pues la Fiscalía no hace ninguna oposición a la misma. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor fiscal. La representante de víctimas, le concedemos el uso de la palabra. Gracias, su señoría. La representante de víctima ha estado presente dentro de la causa penal desde las audiencias preliminares que se llevaron a cabo en este despacho en contra de el investigado. Hasta el día de hoy se tiene conocimiento y se ha asistido a todas las diligencias que han sido citadas dentro de la causa penal, y su señoría se ha observado por parte de esta defensa de víctima que, como lo ha manifestado el doctor Neira, existe pues o se cumple con los requisitos de lo normado en la norma procedimental penal, tendiente a que se otorgue la libertad provisional al procesado, dado que, como lo ha demostrado en los elementos materiales probatorios, de los cuales también tiene conocimiento esta defensa de víctimas al haber participado activamente dentro del proceso, y que también solicité copias del expediente, se observa pues que después de la presentación del escrito de acusación se ha dado cumplimiento con ese término que establece la norma para recobrar la libertad en estos casos. Por lo tanto, pues no se hará oposición alguna a la solicitud presentada por el abogado de la defensa. En Barranquilla y todo el mundo, Daniel Neira, el polémico abogado.